esta conferencia que Dios puso en mi corazón para todos nosotros. A la hora que me digas, hermano. Bien, acompáñeme por favor en su Biblia. Vamos a iniciar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ahí con ese texto. San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Cuando tenga usted este texto, me dice, por favor. Dice el Señor, Él está hablando y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y dice Jesús, y sobre esta roca, entendiéndose Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hagamos una oración. Señor, nos presentamos delante de ti agradecidos por todo lo que ya has hecho en nosotros y por todo lo que harás. Señor, por favor, necesitamos tu gracia, esa ayuda tuya para que recibamos este mensaje que va a ser de grande bendición en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estoy en la serie Buenas Nuevas. El nombre de esta conferencia es Cristo es el cristianismo. Cristo es el cristianismo. Atiende esta verdad. El cristianismo o manera de proceder habitual de una persona que honra a Dios y da muchos beneficios a sus semejantes, brota, se mantiene y madura únicamente en la persona, obra y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo es el cristianismo, o el cristianismo es Cristo. Todos los que por la gracia de Dios han sido cristianos desde miles de años a la fecha, continuarán siendo cristianos hasta que el Señor regrese. Todos tenemos esta manufactura, o todos somos fabricados, por usar otro término más coloquial, en Cristo. ¿Por qué? Porque la vida o vigor espiritual, para evidenciar el cristianismo de manera firme día a día, nos es comunicado por Cristo. Veámoslo en un testimonio de una mujer que no era creyente, que practicaba pecados, y cuando entra Jesús, deja su pecado y se convierte ¿qué? En cristiana. Dice San Juan capítulo 4 versos 15 al 19, San Juan capítulo 4 versos 15 al 19, la mujer le dijo, estoy en la versión Nueva Biblia Viva, perdón. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Verso 16, Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa acá. 17, la mujer respondió, no tengo esposo. Jesús le dijo, has dicho la verdad en cuanto a que no tienes esposo, porque has tenido 5 y al que ahora tienes no es tu esposo. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. En los siguientes versículos, 20 hasta el 24, la mujer samaritana y Jesús tienen una conversación en donde se debería de adorar. Y Jesús le dijo, ni en Jerusalén, ni de donde tú eres mujer. Es decir, mucha gente, hago este comentario cuando se le menciona de las obras pecaminosas que todos los seres humanos hemos practicado o practicamos, si aún no somos hijos o hijas del Señor, siempre tenemos un argumento. Bueno, pero es que yo soy de tal religión, bueno, es que yo voy a tal lado. Y la mujer le decía, es que dicen que hay que adorar aquí, donde era ella. Y Jesús le dijo, ni allá ni acá. Ahora viene el tiempo en que vamos a adorar a Dios desde dentro. Aquí dice espíritu, eso quiere decir espíritu. Ahora vamos a adorar a Dios desde dentro. Y le dijo Jesús en espíritu y verdad, la palabra de verdad es realmente. Pero ¿cómo es que un ser humano, adorar es servir, ¿Cómo es que un ser humano le sirve a Dios desde dentro y realmente? Pues bien fácil, naciendo de nuevo y después santificándose. Pero después que tiene esta charla, nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana, la mujer le dice al Señor en el verso 25, continúa ahí en Juan 4, esta mujer le responde a Jesús en el verso 25, le dice, la mujer respondió, yo sé que viene el Mesías quiere decir el ungido, o el llamado de Dios para esta misión. Repito el 25, la mujer respondió, yo sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, nuevamente el ungido. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Verso 26, Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo.
le comento, aprovecho este testimonio de esta mujer para comentarle lo siguiente por el tema que hoy nos tiene aquí reunidos. Después que la mujer samaritana fue confrontada, o que el Señor la puso frente a su pecado, la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, la redarguyó o evidenció o acusó de ¿qué? De su pecado. Pero también lo hizo el Espíritu Santo en Juan 16:8. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? La reprendió, la avergonzó. Y esta señora, después que Jesús le dice, es que ni uno ha sido tu marido. Tanto la Escritura como el Espíritu Santo le dijeron, tú estás pecando, porque estás viviendo en unión libre. Entonces, esta mujer al darse cuenta de manera clara de que estaba transgrediendo los mandamientos de Dios, y al mismo tiempo al aceptar su condición, porque no todos aceptan su condición de pecadores. Su servidor tiene la experiencia de con muchísima gente que le comparto el Evangelio, y cuando se trata ya de los pecados de ellos, algunos se enojan, otros dicen, no, pues, no hay problema, no ofendo a nadie, aunque haga esto o lo otro. Y el servidor le dice, si ofendes por lo menos a uno, a Dios, pero si eres casado también a tu esposa, o si eres mujer a tu marido, etcétera, etcétera. Y esta mujer fue de buen corazón, porque después que se dio cuenta clara de su pecado, ella aceptó su condición. Esa es la siguiente parte para poderse convertir al Señor. Y después de aceptar su condición y enterarse por el mismo Señor que Él era el Cristo, esta mujer renunció a su pecado. Aceptó a Jesús como su Salvador o Libertador y Señor o Amo, y de inmediato, ¿qué pasó con esta mujer? Recibió la vida o vigor que Cristo imparte o comunica a quien se arrepiente y cree en el Evangelio de Dios, porque esas son las condiciones. Marcos 1:15, arrepentirse y creer en el Evangelio, y de ahí en adelante, al comunicarle el Espíritu Santo, Tito 3:5, al comunicarle el Espíritu Santo la vida de Dios, esta mujer jamás volvió a practicar ninguna transgresión. Pregunta, amada iglesia, ¿quién le dio ese potencial para que ya no practicara pecados? ¿No? ¿Quién se lo dio? Cristo. Cristo. Por eso el cristianismo es Cristo, no es casa de oración o la religión que guste y mande. Es Cristo. Por eso es que tu fe y la mía, ¿dónde debe estar? ¿En casa de oración o en Cristo? Cuando yo digo casa de oración me refiero a que no es una asociación religiosa la que salva, pero sí es muy importante que al lugar que asistes te enseñen la palabra tal cual, de manera pura, íntegra, sana, sin ninguna, ¿cómo decirlo? Malicia, no sé, intención de lo que gustes y mandes. No. Yo le doy gracias a Dios por casa de oración, la gloria es para Él. Por si usted no sabía, casa de oración a nivel mundial tiene una reputación muy grande. Si usted no sabía, casa de oración tiene una reputación muy grande. En Estados Unidos no tiene idea cómo están agradecidos gobernantes, el presidente, y en otras naciones, cuando dicen casa de oración, dicen, ¿es la de allá de Guadalajara? Sí. ¿Es la del pastor? Sí. Ay, qué bueno. Nos cuidamos de enorgullecernos, desde nuestro pastor y servidor, porque el que ha hecho la obra es Él. Pero se ocupan hombres íntegros, se ocupan hombres que paguen el precio para hacer este trabajo, porque no es nada más de pararme aquí a hablar. No, hacer este trabajo es dar la vida. Por eso yo le digo a cada servidor de esta congregación, ¿quieres servirle a Dios en esta congregación? Quiero que estés dispuesto o dispuesta a dar tu vida, porque no es nada más de abrir la Biblia y soltarla. No, hay que estudiar en comunión con el Espíritu Santo, para que de ahí broten estos mensajes que bendicen a todo hombre, a toda mujer, como la mujer samaritana, que ella aceptó su pecado, no se justificó, se inclinó ante Jesús, lo recibió, y de esta manera, de esta forma, esta mujer fue salva. Pero esto lo usé como una ilustración para darme a entender que Cristo es el cristianismo, o el cristianismo es Cristo.
pero quiero leerte más textos que fundamentan lo que tu servidor te está enseñando hoy. Por ejemplo, en San Juan capítulo 14, versículo 6, San Juan versículo 14, 6 dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Leí todo el texto para darme a entender, pero aquí la única expresión que voy a usar es y la vida, porque de qué se trata, cuál es debe ser el contenido de esta conferencia, que Cristo es el cristianismo, o el cristianismo es Cristo. Cuando dijo Jesús y la vida, esa expresión, yo soy la vida, del vocablo griego soy con Z, cuando Jesús dijo yo soy la vida, no dijo una iglesia, una religión, no, dijo yo. Esa palabra vida del vocablo griego soy con Z quiere decir vigor, fuerza, poder, para mostrar las características de un hijo o una hija de Dios. Lo repito, esa expresión vida, vocablo griego zoe, significa en nuestro idioma o quiere decir vigor, fuerza, poder, para mostrar las características de un hijo o hija de Dios. Si Jesús no está en mí, me pongo yo de ejemplo, si Cristo no está en mí, yo no soy cristiano. No soy. Y el cristianismo se exhibe en todas las áreas de la vida, ¿sí o no? O sea, el cristianismo se exhibe en todas las áreas de la vida. Por ponerte un ejemplo secular, cuando yo era gerente de una empresa editorial en Guadalajara muy grande y meto la renuncia para venir a servir a esta congregación hace más o menos 20 años, ¿qué cree que me dijo la dueña del negocio? Porque era una mujer. Arturo, le doblo el salario, no se vaya. Y yo le dije, ¿y por qué me dobla el salario y no quiere que yo me vaya? Porque nunca había encontrado un gerente como usted. Responsable, honrado, trabajador, da la vida por la empresa. Con usted mi empresa ha subido mucho, yo me he hecho millonaria porque se hizo millonaria. Ella vivía en una colonia ya de ricos, no recuerdo el nombre, si no le decía. Y como a los 5 años que yo estuve con ella, se compró una residencia en Puerta de Hierro. ¿Cuántos conocen Puerta de Hierro? Cuando menos que han pasado por fuerita, ¿no? Y dicen, ay, a ver si algún día tengo un cuartito ahí, ¿no? No sé cuántos millones pago. Entonces ella me decía, es que no he encontrado otro como usted. Y yo le dije, sí hay. ¿Dónde? No, todos están ocupados. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, usted va a Casa de Oración Guadalajara, hay varios varones, mujeres con puestos de dirección muy altos, pero pues ya están, tienen sus empresas o trabajan para empresas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque donde Cristo está, hay un profesionista, hay un gerente, hay un empleado. Estoy hablando de lo secular. Obrero, campesino, etcétera, etcétera, deportista de excelencia. ¿A quién se lo debemos? A Cristo. A Cristo. Le pudiera platicar mucho de mi experiencia secular, pero no viene al caso. Nada más lo saqué a colación para ilustrar esta parte. Usted quiere ser una buena madre, una buena esposa, un buen padre, un buen esposo, unos buenos hijos, etcétera, etcétera. Hijas, es Cristo. Sin Él no se puede. Se lo digo honestamente. Pero le leo otro texto para seguir fundamentando el inicio de esta conferencia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, verso 15, Hechos capítulo 3, verso 15, leo la versión Reina Valera 2015, dice aquí el escritor de Hechos, y mataron al autor de la vida. ¿A quién mataron? Al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado los muertos. De esto nosotros somos testigos. Voy a usar nada más estos dos términos, autor de la vida. La palabra autor del vocablo griego arquegos, su significado es príncipe o gobernador. Repito, autor, arquegos, príncipe o gobernador, pero también significa uno que provee. Uno que provee. Y después dice la vida, del mismo vocablo zoe con Z, la vida, del mismo vocablo zoe con Z. Ya le di el significado, se lo vuelvo a decir: vigor espiritual divino, vigor espiritual divino. De favor reciba esta verdad: la fuente, el manantial, el venero, de donde brota de manera constante la sustancia o componente espiritual que nos hace conducirnos manifestando amor, honestidad, limpieza, lealtad, responsabilidad y toda virtud que beneficia al ser humano, se llama Jesucristo. No hay otro. Así de sencillo. No hay otro.
ahora que estuvimos en el Congreso de Pastores, predicó uno de los pastores y nuestro pastor principal los estaba presentando a los expositores. Él es el pastor de la ciudad de Veracruz, en Veracruz. Y nuestro pastor dijo, antes que le diera el micrófono al pastor, le dijo, ahorita va a predicar, no recuerdo el nombre si no se lo decía, y dijo nuestro pastor, esta es una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo dije, wow, ¿le gustaría que esta congregación estuviera llena del Espíritu Santo? ¿Sabe cómo se logra? Que cada uno de nosotros diga yo, se llene de la palabra de Dios y la ponga en obra. Se llene de la palabra y la ponga en obra. Y entonces esta congregación, ¿cómo será? Como la de Veracruz, llena del Espíritu Santo. Y sí, cuando lo oímos exponer al pastor, mis respetos. Imagínense, acaba de cambiarse, nos dio su testimonio porque él dio un tema de finanzas. Hace poquito se cambiaron, están en una zona residencial del puerto. Yo conozco el puerto, o sea, yo dije, wow, no, pues esa es la gran bendición de una iglesia llena del Espíritu Santo. Se cambiaron a una zona residencial. ¿Cuánto cree que gastaron solo para restaurar el local? Porque ya estaba el local. ¿Tiene idea de cuánto gastaron? Gastaron $80,000 solo en la restauración. Por ahí unos hermanos que iban conmigo dicen, no, pues sí se ve. Créanme, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia próspera en todo sentido. Pero no pongo el hincapié en la cuestión material, no. Pongo el hincapié en la parte espiritual. Ahora, ¿por qué esa iglesia está así? Iglesia es el conjunto de creyentes, no vaya a pensar que es el local. No, iglesia es el conjunto de creyentes. ¿Por qué cree que está así? Por lo que ya le dije. Porque es Cristo, la roca de su salvación. Porque es Cristo el que está ahí potenciando. Donde está Cristo, un hombre y una mujer donde está Cristo de Señor, de amo. Ahí hay excelentes personas. Ahí hay excelentes seres humanos en todo sentido. Entonces, Jesús es el autor de la conducta cristiana. Jesús es el autor de la conducta cristiana. Voy a leer un texto más aquí, fundamentando lo que estoy enseñando hasta aquí, Efesios 2:20, leo la versión Nueva Biblia Viva. ¿Y sobre qué firme cimiento están edificados o construidos? Y así con signos de admiración dice, nada menos que el de los apóstoles y profetas, es decir, las enseñanzas pues que daba Pedro, Pablo y otros, ¿no? Acerca de Cristo, Cristo en la cruz, resucitado, mandamientos, etcétera, etcétera. Y finalmente dice Efesios 2:20, la Nueva Biblia Viva, y con Cristo mismo como piedra angular. Diga conmigo, con Cristo mismo como piedra angular. Esta expresión piedra angular significa donde se origina, se norma la conducta y quien nos gobierna. Eso significa piedra angular, donde se origina, se norma o regula la conducta y quien nos gobierna. Cuando Cristo está ahí en un corazón de un hombre, de una mujer, sea un niño, un adolescente, un joven, alguien de la tercera edad, de la edad que sea, cuando Cristo está ahí, ¿Cristo qué? Regula tu vida y la mía, norma tu vida y la mía, te conduce o nos conduce y lo más importante, nos gobierna. Nos gobierna. Cuando Jesús nos gobierna, a nadie nos gobiernan las emociones. A nadie nos gobiernan las emociones. No levanten su mano, pero ¿cuántos de aquí nos gobiernan las emociones? ¿Sabe por qué hay tantos problemas en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad? ¿Sabe por qué hay tantos problemas? Por las emociones. Porque son excelentes auxiliares. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se quebrantó ante la presencia de Dios hoy? ¿Se gozó ante la presencia de Dios hoy? Fueron sus emociones, son buenas auxiliares. Pero le digo la segunda parte de las emociones, diga conmigo, son malas. ¿Lo dice por favor conmigo? Son malas consejeras. ¿Sí o no? Hay tantos problemas, aún en la iglesia cristiana, porque todavía Cristo no regula nuestro carácter. Cristo todavía no dirige nuestro carácter. Cristo todavía no es el Señor de nuestra vida, sino ¿quién es? Dígalo conmigo, mis emociones. Y ahí hay muchos problemas. Pero yo sé, muchos de ustedes están en crecimiento. Yo confío en Dios que con esta
serie que Dios nos está dando, salgamos de esa condición y que sea la palabra de Dios la que nos gobierne y no nuestras emociones. Doy un texto más, aquí mismo, Efesios capítulo 2, verso 21. Efesios capítulo 2, verso 21. Voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. En Cristo, todo el edificio aquí es iglesia, va levantándose o dar crecimiento, eso quiere decir levantándose, en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. Templo quiere decir iglesia. Entonces, de principio a fin, es en Cristo que usted y yo podemos ser cristianos, los varones y las mujeres cristianas, pero es en Cristo. Ahí tiene que estar su fe y la mía. Desde luego, ni Dios ni nadie nos dice tienes que. No. Yo lo que le estoy leyendo son verdades que están en las Escrituras y cada quien echa mano de su libre albedrío. Cada uno echa mano de su libre albedrío. Los que determinemos ser cristianos, los hombres, o las mujeres que determinen ser cristianas, la única manera de lograrlo de principio a fin es tener fe en Jesús. Para quienes no asisten a las reuniones de los miércoles, la palabra fe es creer, o la palabra creer es aceptar, o la palabra aceptar es hacer lo que dice la Escritura. Pero repito, es usted como yo que de nuestro libre albedrío determinamos ser cristianos, ser cristianas las mujeres. Enseguida le doy una verdad bíblica. Cristo es quien mantiene o nutre la vida o conducta que Él da. Te lo vuelvo a decir, Cristo es quien mantiene o nutre la vida o conducta que Él da. En otras palabras, por Cristo somos cristianos y por Cristo nos mantenemos como cristianos. De Él viene todo. Por lo dicho anteriormente, nuestro Señor Jesucristo es la fuente de principio a fin de todo el avance o progreso espiritual, o lo que está en relación con el carácter de Dios de acuerdo al cristianismo, porque algunos varían, no, pero es que esto y el otro, no. Cristo es la fuente de principio a fin de todo el avance o progreso espiritual, o lo que está en relación con el carácter de Dios, y que a eso le llamamos cristianismo. Te leo unos textos, Gálatas 5, 22, 23, Gálatas 5, 22, 23, aquí habla de los rasgos del cristiano. Estos son los rasgos que todo cristiano y cristiana debe tener. Repito, si cree, porque ahí está todo. Dice Gálatas 5, 22, leo la versión Nueva Biblia Viva. En cambio, este es el fruto, este es el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y después dice amor, que significa benevolencia. Después dice gozo, que significa contentamiento y satisfacción. Enseguida dice paz o relaciones armónicas con nuestros semejantes. Después dice paciencia o prolongado temperamento o prolongado ánimo, o lo que ayuda a soportar sin rencor vengativo la conducta mala de otras personas. Benignidad o disposición a hacer el bien o actuar correctamente para ayudar a quienes tienen necesidad. Bondad o actitud de carácter que exhibe varios rasgos morales como la justicia y el amor. Fidelidad o que seamos dignos de confianza o que cumplimos los compromisos que contraemos. Después dice en el 23, humildad o mansedumbre, o ceder de los propios derechos por amor a los demás, en provecho de otros, y dominio propio, fuerza para controlar la voluntad. No hay ley que condene estas cosas. Esto que te leí es lo que tú y yo debemos mostrar como cristianos y cristianas. ¿Dónde se forja esto? En Cristo. Yo no puedo ceder mis derechos a otra persona si Cristo no me está formando a mí como cristiano. No puedo ceder. Te pongo un ejemplo así de la vida diaria. Me llega un dinero, pero yo veo a alguien en necesidad, en casa, fuera de casa, y Dios me dice, dáselo. Y si yo se lo doy, ese es un rasgo de que Cristo está trabajando en mí. Por ponerte un ejemplo, hace años, en una congregación, no voy a decir dónde, una persona ahí que llegaba me insultó bien feo, una persona que estaba ahí
¿cuál es la palabra correcta aquí? No, fue un insulto, pero argumentó algo falso, pues, que decía que yo robaba y que robaba las ofrendas de ahí, de Casa de Oración Guadalajara, porque yo era ujier. En mi tiempo de ujier, nosotros después de recoger las ofrendas, los llevábamos a un lugar ahí en Casa de Oración Guadalajara y no contábamos el dinero, simplemente sacábamos los billetes como salieran, los metíamos en una cartera y toda la moneda de la denominación que fuese, lo metíamos en una bolsa muy gruesa para que no se rompiera. Entonces alguien dijo, no, es que a este le gusta ir ahí porque se embolsa el dinero. Me acusó bien feo y mis pastores fueron con esa persona y le dijeron, no, nosotros conocemos a Arturo, él es una persona íntegra. Y yo estaba llorando cuando eso lo dijo. Y yo le dije a mis pastores, no voy a decir quiénes, llegaron ahí y les dije, revísenme, dice él que yo robé, revísenme. Y yo llorando, y ellos me dijeron, no, Arturo, tú eres una persona limpia, además tú no entraste solo, entraron otros contigo, no, tú no. Al paso de los años, esa persona se enfermó, y se enfermó a tal grado que ya no podía trabajar, ya no tenía dinero para comer, y su servidor estaba un día en la adoración, así como ahorita, y eran esos días de festejos del mes de diciembre, y el Espíritu Santo me dice, pero clarito oí su voz, me dijo, voltea a ver al lado izquierdo, y yo hice esto, y lo vi a esa persona, y le dije, ¿qué quieres que haga? Mete tu mano a tu bolsa y todo el dinero que traigas dáselo, no tiene para comer. Y yo dije, Señor, pero tú viste lo que me hizo. Me dijo, ¿me vas a obedecer o le vas a obedecer a tu carne? No, Señor, a ti. Pues mete tu mano en tu bolsa y todo lo que traes dáselo, todo. Y traía una buena cantidad de dinero. Estábamos en la adoración, yo me moví, fui a su lugar, como él estaba así adorando con ojos cerrados, yo lo abracé y le dije al oído, hermano, Dios me dijo que te dé este dinero. Cuando oyó mi voz, empezó a llorar. Y al oído me dijo, perdóname, Arturo. No, hermano, yo te perdoné, pero tómalo, Dios me dijo. Y gracias, no teníamos ya ni para comer. ¿De qué habla eso, amados? De la obra de Cristo. Cuando nosotros le permitimos que Él sea el amo, que Él sea el Señor, que Él sea el que regule nuestra conducta, no nuestros pensamientos, no nuestras emociones. ¿Cuál fue el rasgo ese? El de humildad o mansedumbre. Porque el de humildad o mansedumbre cede de los propios derechos por amor a los demás en provecho de otros. Está el niño, la niña. ¿Cuántos niños o niñas han tenido o tienen que son un poco latosillos? Así por manejarlo así muy suave. Y el niño o la niña dice, mami, papi, quiero esto. Ay, así como eres. Cuando está Cristo en nosotros, cedemos nuestros derechos. Si es algo necesario, ten. ¿Me estoy dando a entender? Este es obra únicamente de Cristo. Donde no hay esto, porque se tienen que dar todos, son 9 rasgos. Donde no hay todo esto, yo siempre he dicho, con amor, con prudencia, para ayudarles, necesitamos examinarnos para ver si la cruz, la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo y resurrección ya están en nosotros obrando para manifestar todo ello. O como el gozo, contentamiento y satisfacción. Iglesia, el gozo y satisfacción lo debemos mostrar siempre, no solo cuando las cosas van bien, no solo cuando la economía está bien, no solo cuando estamos sanos, no, en medio de dificultades. Porque el problema es cuando Cristo no está en nosotros y viene una dificultad, un buen porcentaje de personas que vienen a la congregación se van. Y el Señor lo enseñó en la parábola del sembrador, se lo reciben con gozo, pero viene la prueba, se van. Quiero decirle, es algo fundamental que todos los que estamos aquí esta mañana, y qué bueno que están aquí, recibamos en el corazón. Tener a Cristo, créame, es un seguro de vida eternal. ¿Por qué eternal? Porque es por medio de él que nos vamos al cielo. Entonces necesitamos, créame, tomar nota, si tiene una libreta, qué bueno, pero más bien en el corazón. En el corazón, porque si Cristo está en nosotros, por Él no solamente permaneceremos en el reino de Dios, no, avanzaremos.
Dejaremos la conducta, dejaremos el carácter con el cual llegamos a su iglesia y creceremos. Continúo con esta parte de la conferencia. Todos los rasgos que leímos en Gálatas 5, 22, 23 son producidos por el Espíritu Santo. Sí, así es. Pero cuando tú y yo estamos en permanente compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. Lo que leímos fue el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Los 9 rasgos, un cristiano y una cristiana los manifiesta. Ahora, ellos son producidos, sí, por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo, como hijos y hijas de Dios, estamos en permanente compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. O sea, él se pregunta, ¿y cómo puedo estar en compañerismo con Jesús? Bien fácil, pasando tiempo en la Biblia, o por lo menos meditando en estos textos. En la Biblia, todos los días, 10, 15 minutos por lo menos. Si puedes más, pues mucho más. Ya sabes, es leer, es estudiar, es meditar. Pero después de ello, en oración. ¿Sobre qué vas a orar? Sobre lo que meditaste. Y después, para la toma de decisiones. ¿Para la toma de qué? De decisiones. Eso es compañerismo. Cristo en mí no puede trabajar. Cristo en mí no puede hacer nada si yo no tengo compañerismo con Él. Es imposible. Si yo escucho esto y digo, sí lo creo, pues no. Te recuerdo, la fe no es intelectual. Sí, me van a entender con esa expresión, la fe no es intelectual, ¿verdad? ¿Sí? Si no, explico un poco más. Ok, sí, ¿verdad? Tampoco la fe es emocional. ¿Sí comprendemos esa expresión? Entonces, ¿la fe qué es? Es acción. La fe es acción. Pablo dijo, creí, por lo tanto hablé. ¿Sí me van a entender con esa expresión? Cuando el servidor empezaba a caminar con Dios, yo acompañaba a un hermano que tenía el don de sanidades y me decía, Arturo, ora por él para que sane, pero no tenía fe. Yo le decía, es que no puedo, así, no puedo. Y me dice, no, es que tú no lo vas a hacer, lo va a hacer Dios, pero ora, es que no puedo. ¿Me doy a entender? Hasta que empecé a tener compañerismo con Dios. Biblia, oración, y me decidí. Y ahora, gloria a Dios, Él hace un montón de milagros a través de su servidor. Iba a decir algo más, pero mejor ahí lo dejo. En fin, todo esto lo necesitamos. ¿Para qué? Para que Cristo obre en nosotros. Te lo fundamento en una enseñanza que dio Pablo. Yo no voy a leer algunos textos ahí en Efesios capítulo 5 versos 7 al 11. Efesios 5 versos 7 al 11, leo la versión Dios habla hoy, y dice aquí el apóstol Pablo a los de Éfeso: no tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los que andaban pecando todavía. Verso 8, dice, ustedes, le dice a los de Éfeso, antes vivían en la oscuridad. Aquí la palabra oscuridad quiere decir sensualidad. Pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. En la luz es el Espíritu Santo los ilumina, o el Espíritu Santo les ayuda, etcétera, etcétera. Sigo leyendo el versículo, dice, pórtense como quienes pertenecen a la luz, es decir, al reino de Dios. Y sigo leyendo el verso 9, pues la luz, en este caso el Espíritu Santo, produce toda una cosecha de bondad o equidad en sus efectos o resultados, de rectitud o de integridad en todo trato o gestión con Dios o con los hombres, y verdad o fidelidad y lealtad con cualquier persona. Verso 10 les dice Pablo a los de Éfeso, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Verso 11, no compartan la conducta estéril o sin frutos de los que son de la oscuridad o de la sensualidad, más bien sáquenla a la luz. ¿Por qué leí este texto? Por lo que dije anteriormente. ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu Santo a través de Pablo en estos versos 7 al 11 de Efesios 5? Que todo creyente en Dios en sí exhiben su conducta a partir de su regeneración. Todo lo que el Señor le pide. Repito, todo creyente en Dios exhibe en su conducta a partir de su regeneración todo lo que el Señor le pide, únicamente en Cristo. Únicamente en Cristo. ¿Qué le está diciendo Pablo a los de Éfeso? Oye, si antes te juntabas con una persona que le encantaba el chisme,
si te juntabas con una persona que antes le encantaba robar, si te juntabas antes con personas que iban a este otro lugar, que son inmorales, que practican pecados, ¿qué le está diciendo el Espíritu Santo o Pablo por el Espíritu Santo que lo inspiró a los de Éfeso? Ya no se junten con ellos. Ya no estén con ellos. Entonces, ¿qué hace un adolescente? ¿Qué hace un joven que Cristo esté en él? Se separa. Se separa. O sea, ya no tiene más pláticas, ya no tiene más salidas, que vamos a jugar un partido de fútbol, que ya no. ¿Me estoy dando a entender? Porque Cristo está en él. ¿Quién me separó a mí de todas las amistades que yo tenía cada fin de semana y a veces antes? Con ellos yo participaba en cosas que hasta me da vergüenza decirlas ahora. ¿Quién cree que me separó de ellos? Cristo, y de manera amable, no grosera. Yo les he dicho muchas veces esto que voy a decir ahorita. Yo tenía sobre todo dos entrecomillados amigos que todos los viernes llegaban a la casa de su servidor. Yo vivía en Guadalajara en ese entonces, en Donato Guerra, y no me acuerdo cuál es la otra calle, muy cerca del centro de Guadalajara. Y todos los viernes a las 10 de la noche iban por mí para ir a un antro, ahí en Guadalajara. Ya sabe que se hace un antro, ¿verdad? Y los que no sepan, qué bueno, no investiguen, por favor. Todos los viernes íbamos ahí. Entonces, cuando Cristo entró en mi vida, y llegaron un viernes, y tocaron a la puerta, y mi mamá me dijo, tus amigos te buscan, porque así fue. Entonces yo salí, no como ya salía a las 10 de la noche, bien vestidito, bien perfumadito, bien peinadito. No, ¿cómo cree que salí? Con una pijama. Y cuando me vieron, dijeron, ¿a qué hora te vas a arreglar? Le digo, es que ya no voy a ir. ¿Cómo que ya no vas a ir? ¿Y por qué no vas a ir? Me dijeron, es que ya soy cristiano. Y ellos me dijeron, ¿qué amoladota te diste? Sí, ¿verdad? Me di una gran amoladota. Amados, ¿quién me dijo no? Él. Yo tenía muchos cassettes. ¿Sí se acuerdan de los cassettes? Bueno, los de 18 años para abajo dicen, ¿y eso qué es? ¿Se come o qué? Yo tenía muchos cassettes, que de los Bookies, que de los Jonix, que pues de esa camada, que de Luismi. No. En mi tiempo, cada cassette costaba más o menos como 300 pesos. No, yo no compraba piratas, no, yo originales. Yo vi mi cajita de cassettes y le dije, Señor, ¿qué hago con esos? Me dijo, ¿qué se hace con la basura?
sino el manantial de la vida espiritual de todo creyente en Dios. Tanto en el tiempo que estamos en este momento, hasta que estemos sobre la tierra, y después de nuestra resurrección entre los muertos. Dicho de otra manera, ningún hijo, ninguna hija de Dios es el mismo, es la misma. Desde que inicia su vida espiritual, opuesta a la que vivía, porque Cristo no solo nos obtuvo la cancelación de todas nuestras transgresiones practicadas, sino su remoción. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesús? Mire, Jesús en la cruz le obtuvo a usted y a mí la cancelación de todos nuestros pecados. Usted vaya, no sé si es Isaías, por ahí está, dice Dios, yo ya no me acuerdo de tus pecados, ya están borrados. En el Salmo 103 dice que Él puso tan lejos tus pecados y los míos como está el oriente del poniente, algo así dice el Salmo 103. ¿Quién removió tus pecados y los míos? Jesús. Eso es una buena noticia, ¿sí o no? ¿Y qué nos costó a ti y a mí, o nos sigue costando? Creer. Tener fe, es todo, es todo. ¿A cuántos y a cuántas? Ay, nos trae un montón de problemas nuestros pecados. Porque el pecado nunca trae alegría, ¿o sí? El pecado nunca trae bendiciones, ¿o sí? Es todo lo contrario. Entonces, gracias a Él, gracias a Cristo o a Jesús, tus transgresiones y las mías fueron no solo canceladas, sino también removidas. ¿Por qué? Porque Cristo le quitó el pecado, porque Cristo le quitó el pecado, tanto su fuerza condenatoria como su fuerza corruptora. ¿Qué le quitó Cristo? ¿Qué le quitó Cristo el pecado? Tanto su fuerza condenatoria como su fuerza corruptora. Es lo que estábamos cantando hace un momento atrás. Cristo es el que te hace otro hombre, Cristo es el que te hace otra mujer. Tú ya no eres el mismo, ya no eres la misma desde que Cristo está en ti como gobernador, que eso quiere decir Señor, como el manantial que está día a día. Va a llegar un momento para aquellos varones y mujeres que están iniciando en el cristianismo en esta congregación, que tú te vas a sorprender, vas a decir, ay, yo antes decía un montón de malas palabras y ya no. Ay, antes se me hacía fácil, no sé, hacer esto y ahora ya no. ¿Quién crees que lo está haciendo en ti? Se llama Cristo, no hay otro. Por eso tu servidor, después de 33, 34 años, ya no sé ni cuántos años llevo en el cristianismo, todos los días le digo, gracias Jesús, gracias porque ya no soy el que era antes. Es más, desde que entré al cristianismo me has ido transformando, cambiando, quitando, poniendo lo tuyo. Gracias Señor, te debo todo a ti. Y de muchas áreas de mi vida le digo, gracias Señor, porque si no hubieras hecho esto en mí, yo jamás hubiera dejado esto. Leo aquí un testimonio de un servidor de Jesús, así como inicié con la mujer samaritana. Aquí leo otro testimonio de un servidor de Jesús, que ya siendo cristiano, todavía seguía haciendo sus cositas. Leo San Lucas 9, 51 al 54. San Lucas 9, 51 al 54. Voy a leer estos textos en la versión Dios habla hoy. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Verso 54, cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Leo hasta el 55. Pero Jesús se volvió y los reprendió. Aquí estamos viendo en este pasaje bíblico a dos cristianos que eran dominados ¿por qué? Fruto de la carne, por la ira, eran bien iracundos. Aquí estamos viendo a Juan bueno, en la Reina Valera dice Jacobo, aquí dice Santiago, a dos cristianos, estaban empezando, estaban verdes todavía, estaban empezando, dos cristianos que eran dominados
por la ira, por la furia. ¿Y cuál era el enojo de Juan y de Santiago o Bernabé, como dice, perdón, se me va el nombre de la Reina Valera ahorita, no es Bernabé. ¿Cuál era el motivo? Porque los samaritanos habían sido descorteses con el Señor, porque no le permitieron entrar a ese pueblo para que descansara. Entonces tanto Juan como Santiago, llenos de coraje, llenos de ira, le dicen al Señor: ¿quieres que ordenemos que descienda o baje fuego del cielo y desaparezcan de la tierra? Aquí se ve un buen rasgo, ¿no? O sea, estaban sometidos a Jesús a pesar de que estaban practicando una obra de la carne. Entonces, de acuerdo pues a estas escrituras, ¿no? Parte se ve el sometimiento a Jesús, porque si no hubieran sido cristianos, no, quién sabe en qué hubiera acabado esto. Pero le dijeron: bueno, ¿quieres que descienda? ¿Quieres que lo hagamos? ¿Que desaparezcan estos samaritanos porque no te dejan entrar? ¿Y qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió aquí? Jesús les dice, se volvió y lo reprendió, le dijo: oye, ¿qué onda? Así no somos los cristianos, de este ánimo no somos. Continúo, de acuerdo a las escrituras, el apóstol Juan, por su compañerismo con Dios en Cristo, repito, de acuerdo a las escrituras, el apóstol Juan, por su compañerismo con Dios en Cristo, con el paso del tiempo, ¿qué sucedió con Juan? Fue transformado. He ahí pues la gran bendición de estar en compañerismo con Cristo todos los días. Señor, esta es mi debilidad, Señor, aquí es donde yo te deshonro y creo en Jesús, ayúdame. Estoy ilustrando lo que es el compañerismo con Dios todos los días. ¿Qué sucedió con Juan? Juan dejó atrás el ser un hombre malhumorado por uno que era extremadamente afectuoso hacia sus semejantes. Hay muchos textos, yo escogí estos de Primera de Juan capítulo 2 versos 9 al 11. Primera de Juan capítulo 2 versos 9 al 11. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Si alguien afirma: vivo en la luz, es decir, soy cristiano, soy cristiana, pero odia, aborrece a otro creyente, esa persona aún vive ¿qué? En la oscuridad, en pecado. El que ama a otro creyente vive en la luz, es decir, en Cristo, en la comunión con Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, etcétera, y no hace que otros tropiecen. Verso 11, pero el que odia, aborrece a otro creyente, todavía vive y camina en la oscuridad, en una vida de corrupción o de pecado. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Pregunto, ¿Juan andaba allí? ¿Juan estaba allí? Cuando le dijo Jesús: ¿quieres que oremos y que descienda fuego? Sí, ahí estaba. ¿Quién lo sacó de allí? Cristo. Miren, para que un esposo, una esposa sean verdaderamente de ayuda mutua, en ese matrimonio reine la paz, la armonía, etcétera, etcétera, ambos necesitan que Cristo los gobierne. Ambos, que Cristo los gobierne. Pero cuando en la esposa, en el esposo hay rasgos carnales y no vamos con Cristo, van a continuar los problemas, van a seguir. Entonces yo te animo, hija de Dios, hijo de Dios, yo te animo, toma esta enseñanza, ponte a trabajar en ella. Desde luego respeto tu libre albedrío, para que de aquí surja la esposa, el esposo, que provocan una armonía o una amistad o un buen trato entre ambos, y de allí tengan un matrimonio armonioso, por aplicarlo al matrimonio, apoyándome en el caso de Juan. Le enseño un poquito más de 1 San Juan 2, 9, 11. Juan, un discípulo de Jesús, después de haber creído firmemente en el amor al prójimo, eso dice Mateo 22, 39, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos años después de haber deseado que los samaritanos fueran consumidos por el fuego, escribió esta carta, la que ya les leí, una parte de esa carta. Escribió esta carta con un ánimo y voluntad transformado. ¿Por quién crees? Por la gracia de Dios, por estar sometido a Cristo o tener a Cristo como la fuente
de su carácter nuevo y desde luego por la obra del Espíritu Santo. Y por eso leí Lucas 9, 51 al 55 y ahora primera de Juan 2, 9 al 11. ¿Por qué? Porque en San Lucas 9, 51 al 54, ahí leímos cómo Juan era gobernado por la ira, por el enfado y por otras cosas más de la carne. Pero cuando Juan fue gobernado por la cabeza de la iglesia, que es Cristo y su doctrina, ¿qué sucedió con Juan? Ahora amaba a su prójimo. Y de ahí no buscaba hacerle ningún mal, sino únicamente el bien. Aunque a Juan no se lo hicieran. Porque ¿cómo murió Juan? A él lo mataron. ¿Por qué? Por ser cristiano y por ser apóstol. Cristianos, cristianas, la vida cristiana se trata de esto, de amar a Dios con todo el corazón, de amar a Cristo, de amar su palabra, de obedecer su palabra, aunque a nosotros los cristianos y mujeres cristianas no nos den ni siquiera respeto, nos traten mal, hablen mal de nosotros, nos queden mal. Nosotros, esta es la marca del cristianismo. Nosotros, contra viento y marea, casi siempre. ¿Por qué digo casi siempre? Porque a veces vamos a fallar. Casi siempre nosotros debemos hacer el bien, nada más. Porque esa es tu marca, cristiano, cristiana. Esa es mi marca. ¿Sí me doy a entender con esa expresión marca? O así seremos conocidos. Porque siempre buscaremos el bien y el bien. Concluyo esta conferencia en Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3, nueva traducción viviente. El Hijo, es decir, Jesús, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. ¿Se acuerda cuando Felipe le dijo, preséntanos al Padre? Y Jesús le dijo, ¿me has visto a mí? Has visto al Padre. Es lo que está enseñando aquí. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y enseguida dice esa versión, y sostiene todo. ¿Quién sostiene el cristianismo? Él, Jesús, Cristo. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Le repito lo que dije en mi introducción. El cristianismo, o manera de proceder habitual de una persona que honra a Dios y da muchos beneficios a sus semejantes, brota, se mantiene, madura únicamente en la persona y enseñanza y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cristianos, cristianas, fuimos llamados a esto. ¿Qué? A honrar a Dios y ser de beneficio a nuestros semejantes. Nada más. Aunque nuestros semejantes a veces nos paguen mal o nos queden a deber, eso no es condicionante. He ahí la gran necesidad de estar en compañerismo, en comunión, en una relación constante con Él, para que logremos, por la gracia de Dios, por nuestra fe, por la obra del Espíritu Santo, pero sobre todo en Cristo, mostrar que el cristianismo. Porque el cristianismo, ¿quién es? Cristo. O Cristo es el cristianismo. Si gusta ponerse de pie para darle gracias al Señor y hacer una oración más, si así nos guía el Señor. Padre, te damos gracias. Muchas gracias en Cristo Jesús. Gracias por traer esta palabra, este mensaje, Señor, que para nosotros, tu pueblo, tu iglesia, es de gran bendición, es de gran beneficio, Señor. Te rogamos, te suplicamos para que por la gracia que nos das en Cristo Jesús, quienes necesitemos más y más de ti, quienes reconozcamos nuestra necesidad para dar el fruto, como lo leímos en Gálatas 5, 22, 23, de amar, de benignidad, de humildad, de paz, de fidelidad, los 9 rasgos que todo hijo, toda hija tuya lo mostramos y que es por la fe. Ayúdanos, ayúdanos. Usted en verdad quiere ser cristiano, cristiana, solo dígale al Señor, yo estoy dispuesta, si es mujer, yo estoy dispuesto, si es varón, por favor,
necesito de tu gracia, de tu gracia. Y finalmente digámosle, gracias Cristo, porque por ti soy cristiano o las mujeres son cristianas. Gracias Cristo, gracias, gracias. Jesús, bendito Salvador, Hijo del Dios viviente, yo quiero conocer a ti, Hijo de Dios, por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz, perdón, y me transformó. Con mis labios confesarán que tú eres mi Señor, oh Jesús, bendito Salvador, Hijo de Dios viviente, yo quiero conocerte más a ti, Hijo de Dios, por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz que me perdonó y me transformó. Hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón quiero amarte y entregarme todo a ti Jesús. Hijo del Dios viviente, yo quiero conocerte más a ti, Hijo de Dios. Hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón quiero amarte y entregarme todo a ti. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es
a ti, Jesús. Amén, hermanos. Bueno, ya recibimos la palabra de Dios. Ahora nos queda ponerla en práctica, creerla con fe. Solo así podemos obedecerla. Muchas gracias, hermanos, por haber venido. Dios los bendiga y los vemos en el siguiente servicio. Muchas gracias.